Bien, señores, estamos de regreso aquí en esta cita con el doctor Gautreaux dentro de su espacio matinal. Recordarles que después de la 1:30 de la tarde, el doctor recibe en el tercer piso del Centro Médico Dr. Yunen y que para citas el teléfono de su secretaria 809-412-5005, 412-5005. Pero antes, si usted quiere consultarle aquí, no una consulta, sino alguna información que usted quiera recibir, el 809-685-0504. 685-0504 es el teléfono del estudio, que creo que ya los muchachos nos lo van a mantener ahí en pantalla para que ustedes comiencen a hacer contacto con nosotros aquí en el estudio. Doctor, hablamos de la flatulencia y usted antes de irnos a la pausa decía ¿cuándo comenzar a preocuparse? Yo no, y te decía de las comidas, las comidas modernas, y qué tiene, o sea, qué componentes tiene la expulsión de una ventosidad anal que sea maloliente. Tiene azufre, tiene hidrógeno, tiene metano y tiene dióxido de carbono. Esto es producido por la fermentación que puede ocurrir en cualquiera de los alimentos que nosotros ingerimos. Ahora, hay algo muy importante, Domingo, que lo hablamos la semana pasada. No solamente alimentos como lo que mencionábamos, el espárrago, las habichuelas, la semana pasada la batata, de la intolerancia a la lactosa. El aguacate es muy flatulento. Entonces, el intolerante a la lactosa, fíjate el mecanismo. En el intestino delgado, recordarán nuestros amables televidentes que explicábamos que en las vellosidades intestinales existe una enzima que se llama lactasa, que normalmente es la responsable de recibir la lactosa que puede estar en la leche, en los lácteos, en los quesos y en cualquier tipo de conservante. Al no poder absorberla porque hay un déficit de lactasa, esa lactosa no digerida pasa al intestino grueso, afecta y cambia la flora intestinal y produce entonces una fermentación, y es una de las causas. Los intolerantes a la lactosa que nos están viendo saben que cuando uno de los signos de que comió algo que tenía lactosa y lo ignoraba, porque generalmente se cuida precisamente por la flatulencia maloliente, comienzan inmediatamente las ventosidades. Uno de los primeros signos antes de las diarreas es una ventosidad intestinal. El sonido que ocurre cuando una persona incluso se tiene que levantar porque la presión, tiene que levantarse si está sentado para que el gas pueda salir, las vellosidades que están en la fisura anal va a determinar, y la cantidad y la fuerza que tenga el gas, el sonido, mayor o menor, dependiendo. Mayor o menor, o el sonido silencioso, que en muchas oportunidades es sumamente fétido. Fíjate que esto tiene una ventosidad muy fétida, tiene azufre, tiene hidrógeno. Incluso hay quienes nos están mirando que están en un baño de visita, como hablaba fuera de cámara tú hace un ratito, en el cual tú entras al baño y ni tú mismo lo aguantas. Si tienes un fósforo y lo pones, pues se concentra y el olor se va por el componente que tiene. Entonces, cuando esto es preocupante, fíjate, un cáncer de colon incipiente puede producir una alteración en un exceso de flatulencia y un exceso por la obstrucción que va produciendo el tumor cuando va creciendo, pero enfermedades intestinales como el síndrome de mala absorción, como puede ocurrir también en las enfermedades intestinales y los intolerantes al gluten y a la lactosa, sobre todo las personas estas que lanzan esa gran cantidad de gases fétidos. Yo le preguntaba, doctor, sobre cuándo preocuparse, porque vi el dato de que es anormal unas 26 flatulencias al día en una persona. Y el olor, porque la mayoría de las flatulencias en condiciones normales o de la expulsión de este tipo de gas que pueda salir por el ano, la gran mayoría en condiciones normales no son flatulentas. En muchas ocasiones son producidas por alimentos y su fermentación. Pero la parte más importante que a ti te interesa y le interesa a los amables televidentes es que cuando existe, como explicábamos hace un rato, la destrucción de la flora normal del intestino, inmediatamente bacterias oportunistas, como la coli, por ejemplo, puede
digerir las bacterias malas o cuando nosotros a través de cualquier tipo de medicamento eliminamos todo lo que significa la flora intestinal normal, que se denominan prebióticos. Ahora se está utilizando mucho modernamente, por ejemplo, en el caso que yo te tenga que dar unos antibióticos 7 días que te va a destruir la flora y que va a venir la diarrea concomitantemente con flatulencia muy fétida, pues existen probióticos que tú le indicas al paciente para restaurar su flora. Incluso la diarrea, en muchas oportunidades, por destrucción de flora, con el uso de probióticos que están en el mercado de diferentes marcas, que son lactobacilos vivos, pero bacterias buenas. Vamos a recibir una llamadita que tenemos en línea, doctor. Adelante, buenos días. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenos días. Bueno, Jesús Núñez de Guaricano. Adelante, Jesús. Gracias por estar con nosotros. Yo le quiero hacer una pregunta al doctor. Yo tengo días que me tiro mucho gas, que hasta como que me arde el colon. ¿Qué edad tú tienes? Yo tengo 62. Sí, eso es completamente normal, pero debiese ser investigado en el caso de que no sea en ocasional, sino que te ocurra muy frecuentemente. El hecho de que tienes muchos gases, tienes que revisar tu alimento, tienes que ver qué clase de alimentación estás utilizando, debes ir a un gastroenterólogo. Hay afecciones, vuelvo y repito, esto no es una enfermedad, esto es un síntoma que puede ser preludio de una enfermedad. De las que más puede producir las afecciones de las ventosidades anales es fundamentalmente la lactosa y los productos que produzcan descomposición. La proteína de la carne, cuando es fermentada en el intestino delgado, cambia esas bacterias malas, buenas por malas, y esa persona tiende, fíjese que el que come comidas conservadas tiene mayor tendencia a lanzar ventosidades anales fétidas. ¿Y cómo se manifiesta el dolor en el colon? Él habla de ardor. Ah, ardor. Cuando hay algún tipo de movimiento intestinal, fíjate, cuando tú tienes todo el que nos está mirando, que comienza luego de una comida que pudiese estar condimentada o contaminada, perdón, es la palabra, no condimentada, contaminada con algún tipo de bacteria. Ahora que vienen las fiestas navideñas, donde el 99% de todas las fiestas que se hacen en las empresas es lo que popularmente se conoce como buffet. Usted ve toda la comida arriba de la mesa, pero usted no sabe a qué hora se preparó esa comida, ni qué tipo de higiene se utilizó para esa comida. Y hay cantidad de gastroenteritis, y creo que tú tienes previsto un programa el día antes de Navidad. De Nochebuena. Pero en esos buffets existen cantidad de bacterias, sobre todo en lo que se llama las ensaladas rusas. Un cerdo que toma 6 a 8 horas de cocción, que está puesto ahí, no te lo están calentando. Entonces, cada vez que tú vas a un buffet ahora en la fiesta de las empresas, corres el riesgo de causar una gastroenteritis y de tener una gran flatulencia. Y en este caso, generalmente, cuando hay esa putrefacción, sobre todo con la proteína que tiene la carne, y no hemos mencionado la más importante de todo después de la lactosa, que son los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son fundamentales para el desarrollo, es la energía que nosotros ingerimos. ¿Cuándo el hidrato de carbono te hace daño? Cuando tú sobrepasas la dosis, porque es la caloría que necesita tu organismo para tu movilización y tu diario vivir. Ok, tenemos otra llamadita, doctor. Adelante, buenos días. Buen día. ¿Quién nos habla y de dónde? Rosa Herrera. Adelante, ¿cuál es su inquietud? Yo necesito, no sé si el tema que le voy a preguntar viene con lo que él está hablando, pero mi esposo tiene un pedacito de masa en el ano por fuera. Un pedacito de masa en el ano por fuera. Sí. Sí, mira. Entonces eso me tiene sumamente preocupada porque él no quiere ir al médico. Debe ir al médico. Sí, debe ir al médico. Fíjate, generalmente la dilatación del plexo hemorroidal son unas almohadillitas que están dentro del ano, que se denominan plexo hemorroidal, que cuando se inflaman producen las hemorroides internas trombosadas, es decir, que son muy dolorosas porque produce un trombo sanguíneo que cuando se distiende da dolor. Ahora, eso que sale hacia afuera son hemorroides externas. Puede ser también
que un pedacito de lo que tú llamas, un pedacito de carne que salga afuera, sea una parte de la mucosa anal del final, donde están las estrías anales, que es lo que te decía, que va a variar, porque fíjate, el gas llega a la ampolla rectal, donde ahora mismo tenemos materia fecal en nuestra ampolla rectal, el que no ha evacuado, ahora mismo. El cerebro va a mandar el estímulo al esfínter anal de que tenemos el deseo de evacuar, todo el mundo lo conoce, el estreñido anhela que llegue ese llamado, pero ese llamado viene del cerebro. Eso mismo ocurre con las ventosidades cuando hay descomposición por alguno de los alimentos que hemos utilizado. En el caso de tu esposo, la persona a ver es un proctólogo, que es la persona que trata las enfermedades anorrectales exclusivamente, o un gastroenterólogo que te pueda orientar, que lo examine y que te pueda decir si hay necesidad de que vea el proctólogo o el gastroenterólogo pueda resolver. Pero no es algo para descuidarse, tiene que ir al médico. Y sobre todo que tiene cierta edad, es un hombre de más de 50 años, creo. Bueno, pues ahí está la recomendación. ¿Tenemos alguna otra llamadita? No tenemos llamadita, doctor. Entonces, ¿qué hacer, doctor, para evitar estas incomodidades que produce la flatulencia, la aerofagia y todo este tipo de molestias? Los hidratos de carbono que te decía cuando vino la llamada, sí, en exceso, es lo que produce el aumento de peso en el paciente. Si tú ingieres una cantidad de carbohidrato que sobrepasa tus necesidades, se va acumulando en las grasas, en el resto del organismo, comenzando por la grasa visceral, que resulta ser peligrosa. Es una de las, cuando medimos la masa corporal, una de las grasas que se acumulan en el organismo más preocupante es lo que la gente conoce como los chichos. Esa grasa visceral es el preludio de que hay un trastorno del metabolismo de los lípidos con el peligro de un problema cardíaco o un problema cerebrovascular. Entonces, cuando hay exceso de carbohidrato, ese carbohidrato va, y esa es la etiología del aumento de peso. En el carbohidrato, los azúcares, y muchos azúcares pueden ser flatulentos, está la putrefacción que puede ocurrir en el intestino, la proteína de la carne también, y como tú me preguntas ya qué hacer, lo primero que tienes que hacer... Antes de responder, doctor, vamos a recibir esta otra llamadita que tenemos en línea. Adelante, buenos días. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla y de dónde? Saludos para Domingo del Pilar. Le hablas un primo de Daniel Alcántara. Ajá, adelante. ¿Cuál es su inquietud? Yo soy hipertenso y cuando logra subirme la presión, oroto mucho gases por la boca, nada que tenga que ver con mal olor. ¿A qué se debe eso? No, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Que habló de hipertensión. Que toma pastillas para la presión. Ajá. Sí, y cuando me sube la presión, yo tiro mucho gases. Cuando se le sube la presión, que tira mucho gas. Que ver con mal olor. ¿A qué se debe eso? No, tiene que ver. El tomar antihipertensivos no tiene ningún tipo de relación. Así como hablábamos al principio del programa, que hay medicamentos que destruyen la flora y produce ventosidades fétidas, el uso de antihipertensivos no guarda ningún tipo de relación. ¿No puede provocar algún tipo de irritación? Bueno, los antihipertensivos, los antidepresivos, las personas que toman antiinflamatorios no esteroideos puede producirle una gastritis, exacto, puede producirle disconfort. El que toma indiscriminadamente la aspirina puede hasta sangrar, es decir... pero no en realidad, quizás algún tipo de antihipertensivo podría producir algún tipo de destrucción de flora, pero no hay una relación muy concomitante entre una cosa y otra. Hablábamos de qué hacer, doctor, porque se supone para diagnosticar esto tiene que ser una conversación con el médico y entonces el médico hacer algún tipo de recomendación. Eso es una muy buena pregunta. ¿Qué hacer? ¿Cuándo una persona que sufre de flatulencia y que le molesta la repetición con que sus gases son fétidos? Porque vuelvo a repetir, preocúpese si usted no lanza gases. Si usted se pone a pensar y uno no lanza gases, inmediatamente usted se va a distender. Sí. Un cuadro abdominal agudo que produzca un abdomen agudo, como por ejemplo un cuadro apendicular que el apéndice rompa por gangrena, o una vesícula que explote, o una úlcera perforada, va a producir esa irritación que produce el peritoneo, que es la membrana que envuelve todas las asas intestinales y que es fundamental para el buen desenvolvimiento del tracto gastrointestinal. A la más mínima acción
de infección o perforación de los órganos que hemos mencionado, inmediatamente hay una paralización de la peristalsis normal desde el esófago hasta el ano, y ese paciente inmediatamente, el primer signo es que se va a distender. Ahora, ¿qué hacer y en qué casos nosotros tenemos que pedirle al paciente que acuda al médico? Eventualmente no existe una persona, incluyéndonos acá en el estudio y que nos estén mirando, que no lance gases fétidos. Es parte de lo que significa el intestino grueso, única parte del intestino donde se producen gases. El resto lo ingerimos por la boca. ¿Cuándo preocuparse? ¿Cuándo preocuparse? Cuando una persona, sin estar comiendo ninguno de los alimentos que son flatulentos, sin estar ingiriendo la cantidad de hidratos de carbono, de proteínas, los estreñidos que comen mucha fibra, pues tiene tendencia a tener flatulencia. Esa persona que, a pesar de todas estas cosas, el que comienza a tener gases fétidos, como una de las personas que nos llamó, gases fétidos, y después de esa cantidad de gases fétidos va a venir un episodio diarreico seguro. Puede ser por un proceso infeccioso, puede ser por un proceso de investigar. Ahora, ¿qué clínica podemos aplicar en el caso que sospechemos que no sea algo normal? En primer lugar, examinar sus materias fecales, a ver qué hay ahí, si hay almidón, si hay bacterias, hacer un coprológico, hacer si hay necesidad, una endoscopía superior, ya que dijimos que enfermedades del estómago pueden producir aumento en la cantidad de gases o orofagia en la parte superior, como una gastritis, inflamación de la mucosa gástrica, el Helicobacter pylori. Fíjate que la persona que tiene Helicobacter pylori positivo, con un CAC positivo, que es un Helicobacter que le hace daño a su organismo y le está produciendo una úlcera, una gastritis, va a tener halitosis. Generalmente uno de los signos del Helicobacter pylori es mal olor en la boca, o sea, es lo que se llama halitosis. Va a tener gran cantidad de gases y gran cantidad de flatulencia. Eso debe ser investigado. En el caso de enfermedades inflamatorias intestinales o enfermedades por déficit del gluten, como en el caso de la enfermedad celíaca, estos son ya enfermedades que pueden producir flatulencia y que deben ser diagnosticadas. En ocasiones... De ese diagnóstico entonces dependerá el tratamiento que el médico va a y una dieta adecuada de evitar los alimentos que puedan ser fermentativos. Ahora hay personas que no tienen nada y que sí tienen que revisar lo que comen. Hay muchas personas, por ejemplo, las personas descendientes de árabes comen mucho repollo, generalmente son flatulentos. Las personas que no comen carne y son vegetarianas, hay muchos vegetales, como mencionamos, el coliflor, el aguacate, la batata, ¿cómo se llama? El espárrago, es flatulento, y ir eliminando esto de la dieta. Las personas que utilizan los famosos digestivos a base de simeticona y de enzimas pancreáticas o enzimas biliares que vienen en medicamentos, en realidad se ha comprobado que no es coadyuvante de que esto le va a quitar la flatulencia. Eso es falso compré tal cosa que me va a ayudar a esto. Está en lo que estás comiendo. El síndrome de intestino irritable, que es un tema que lo tenemos que desarrollar aparte porque es muy amplio, pues el síndrome de intestino irritable, las personas que tienen síndrome de intestino irritable que se confunde con intolerancia a la lactosa, generalmente deben ser evaluados a base de una colonoscopía, demostrar que en ese colon no hay nada, sino que es un trastorno del peristaltismo, o muy acelerado con diarrea o muy lento con estreñimiento. Muchas personas que tienen estreñimiento crónico lanzan gases fétidos muy frecuentemente por la putrefacción que conlleva una materia fecal que está sin salir 4, 5 o 6 días. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a usted, don Domingo. El ejercicio de una medicina responsable y tratar de hacer un ejercicio periodístico responsable. Muchísimas gracias. Nos ha permitido tratar este tema con la seriedad un tema muy serio, un tema muy actual, y un tema de que ninguno de los que nos están mirando, ni ninguno de los que estamos aquí, estamos exentos. Así es. Le agradecemos al doctor Rafael Gautreaux por su participación en su espacio Cita con el doctor Gautreaux. Anoten la próxima fecha, 25 de noviembre.
Día de la No Violencia contra la Mujer. Ese día estaremos aquí con el doctor. Es el día que mataron a las Mirabal. Exacto, y se declaró por la ONU Día Internacional. Ese fue el final de la era de Trujillo. Exacto, Ahí Día comenzó. de la No Violencia contra la Mujer. Correcto. Gracias por haber estado con nosotros. Mañana, a partir de las 6 ante Meridiano, estaremos en otra entrega de Matinal. Pasen feliz resto del día. Tú como